Ya, ahí. El problema de las escalas. En la figura se muestra la maqueta del Palacio Pereira. Ya esta parte es simplemente contexto, ¿ya? Pero no tiene que ver con... Ahí sí. No tiene que ver con el ejercicio en sí, es simplemente para ubicarlo en un contexto y quizás enseñarle un poquito. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que la escala de la maqueta es 1:25. ¿Qué significa esto? Definición de escala. Está en uno, como en centímetros, algo así. ¿Y cuál era la relación? Si es que toman centímetros, ¿cuál era la relación entre ese 1 y ese 25? Que cada un centímetro en la maqueta eran 25 centímetros a escala real, ¿o no? Exacto, ¿cierto? Justamente eso. Por cada unidad de longitud en la maqueta, eso representa 25 unidades de longitud en el palacio real, ¿sí? En el palacio original, por así decirlo. Entonces, eso es importante, ¿ah? La escala al final es una razón, ¿sí? Y eso es lo que nos indica. Es la razón entre una unidad de longitud, en la maqueta en este caso, con su equivalente en el edificio real. ¿Ya? Y nos dicen que esta maqueta tiene dimensiones de 1,5 y 2,2 metros de ancho y largo en su base, ¿sí? O sea, si esto lo miráramos de arriba, sería un cuadrado de esta forma, o sea, un rectángulo, perdón, con esas magnitudes. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Ese dato. Es básicamente esto mide 2,2 y esta parte de acá mide 1,5. Eso significa. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Primero, encontrar el ancho y el largo del palacio, o sea, del edificio. ¿Cómo se hace eso? ¿De qué nos sirve esta razón? Sirve para eso, pues, chiquillos. Siempre que, independiente sea un plano, una maqueta, un prototipo, lo que sea, la escala nos sirve para establecer proporciones, ¿sí?
¿Cuál es la proporción que tenemos que establecer? Vamos a escribirla con otro color. El ancho en la maqueta dividido el ancho real, ¿a qué va a ser igual? A 1,25. A 1 sobre 25. ¿Ya? Para eso sirve la escala, chicos. ¿Sí? Porque con la escala ustedes pueden establecer esta proporción siempre. La escala es igual a una longitud en la maqueta dividido la misma o la equivalente en tamaño real. ¿Sí? Independiente cuál longitud sea. O sea, veamos acá el dibujo. Si yo tomo la altura de este pilar en la maqueta y la divido con la altura de ese pilar en la vida real, tiene que ser 1 partido en 25. ¿Sí? Si yo divido el ancho de la puerta, ¿sí?, con el ancho en la maqueta, con el ancho real de la maqueta, me tiene que dar 1 partido en 25. ¿Sí? Si yo divido esta diagonal de la maqueta con la diagonal original, ¿cuánto me tiene que dar? 1 partido por 25. ¿Se entiende o no? ¿Alguien que no lo entienda todavía, chiquillos? Siempre tienen que hacer eso, dividir una longitud en el prototipo, en la maqueta, en el plano, ¿sí?, lo que sea, con la longitud del mismo elemento, pero real. ¿Sí? Esa es la escala. Ya. ¿Qué nos dicen de las magnitudes de la maqueta? Está con verde. Tiene 1,5 metros de ancho y 2,2 metros de largo. ¿Sí? Ya, entonces el ancho de la maqueta era 1,5 metros. El ancho real no lo conozco. Y eso es igual a 1 partido en 25. ¿Sí? Esos son los elementos. ¿Ya? Y esa ecuación, ¿cuál es la solución? ¿O cómo se encuentra? X es igual a ¿cuánto? Multiplicando cruzado. Multiplicando cruzado, ¿no? ¿Por cierto? 25 por 1,5. 37,5 ¿Qué unidad? metros. Metros. ¿Por qué metros? Porque es la unidad que estaba en el ejercicio. Exacto, ¿sí? Ya, ojo, ¿ah? ¿Por qué metros? Porque esta magnitud está en metros, la que puse aquí. ¿Ya? Esto de acá no tiene dimensiones. Es un número simplemente. Entonces, si esto está en metros, el resultado va a estar en metros.
Ya, entonces, la respuesta sería el ancho del palacio es 37,5 metros. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el largo ahora? Con la misma regla. Es casi lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que habría que cambiar? La medida por 2,2 metros. ¿Cuál medida? La del ancho por el largo. Esto, ¿cierto? Este ancho, en vez de ancho, vamos a usar los largos. ¿Sí? ¿Cuál era el largo en la maqueta? 2,2. 2,2 o 2,20, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, 2,2 metros. Ese es el largo de la maqueta. El largo real del palacio es la incógnita. ¿Sí? Es lo que nosotros queremos determinar. ¿Y esto a qué se iguala? A la razón 1 partido 25. ¿Y eso qué nombre tenía? Se llamaba la escala. ¿Sí? Ya. Solución de esta ecuación. ¿Cuánto vale x? 25 por 2,2. Sería 25 por 2, 50. 25 por 0,2. 55. ¿Sí o no? Si mi calculadora mental no está mala, da eso. Bueno, voy a revisarlo. A veces me equivoco en esas cosas. Sí, 55. Entonces la respuesta sería el largo del palacio es de 55 metros. ¿Ya? Entonces, con eso está listo eso. Es la primera pregunta, la A. Chiquillos, ¿queda alguna duda? Si alguien no entendió, pregunte. La B. Dice, si una ventana tiene un alto de 3 metros, ¿cuál será la altura de una ventana en la maqueta? ¿Cómo lo hacemos? Igual a lo anterior, solo que en vez de poner el número arriba, tendría que ir en el real, abajo. Ya, entonces aquí tú dices que deberíamos colocarlo así, ¿o no? Sí, y arriba la incógnita. Exacto, ¿cierto? Porque siempre es de esa forma, po. Es plano, maqueta, en este caso maqueta. ¿Sí? Ese es el orden. Ojo, en la escala siempre ese es el orden. Arriba va
lo del plano, o lo de la maqueta, o lo del prototipo, ¿sí? Y abajo va la medida real. ¿Ya? Entonces, como en esta pregunta, el dato que nos está dando es, ¿qué alto es ese? ¿El real o el de la maqueta? Real. El real, por cierto. Entonces, ese dato va en el denominador. ¿Sí? Entonces, si este es el alto real, ¿qué debería ser esto? ¿El alto en dónde? El alto en la maqueta. Solución de esa ecuación. ¿Cómo se despeja X? ¿Qué es lo único que hay que hacer? 25 dividido 3. No. 3 por 1 dividido 25. Exacto, ¿cierto? Este 3 que está dividiendo, porque fíjense, el X está dividido por 3, entonces este numerito pasa al otro lado, pero arriba. ¿Ya? 3 partido en 25. Ahí sí. Si lo quieren calcular con decimales, esto sería 1,2. ¿Ya? Profe me dio 0,12. A mí igual. 0,12, sí. Me equivoqué en un espacio de la coma. 0,12, ahí sí. ¿Qué unidad? ¿Metros? Metros. ¿Por qué? Este 3, ¿en qué unidad estaba? En metros. En metros, ¿cierto? Entonces, 0,12 metros. Entonces la respuesta sería, el alto de una ventana en la maqueta es de 0,12 metros, o si no, 12 centímetros. Ya, cualquiera de las dos. ¿Ya? Porque para pasar de metro a centímetro es multiplicar por 100 nomás. ¿Ya quedó claro o no? Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Krishna, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. Y el último, el C, del mismo ítem. Si la altura de la maqueta, ¿sí? O sea, esta medida, ¿sí? Es de 40 centímetros. ¿Cuál es la altura del palacio? Entonces C, digamos que la altura de la maqueta era 40 centímetros, ¿sí? Y la altura del palacio ahora es la incógnita.
Javier Rojas, ¿está por ahí? Sí, sí, profe. ¿Cómo tendríamos que plantear la ecuación ahora? Tendría que 40 ¿Ya? multiplicarlo por el 25. Ah, ya tú estás dando el resultado al tiro. Pero, ¿cuál es Sí, la ecuación? ¿Cuál es la proporción? ¿Qué? sería Hay el... que pasarlo a metros. Mm, Ya, buen punto. Después lo vamos a ver, hagámoslo con 40 por ahora. ¿Y aquí había que hacer? Sería poner el 1 partido 25 igual al 40 partido X. Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 40 es una magnitud en la maqueta, ¿sí? Y la altura real es la incógnita. Ya, el 40, ¿en qué unidades está? Aquí juega un papel bien importante algo que dijo En la centímetros. compañera, está en centímetros. Si nosotros despejamos de aquí mismo, tal como está, ¿cuánto vale X? Lo había dicho hace poco Sería rato. 1000 centímetros. 1000, ¿cierto? ¿1000? Sí, 1000. Sí, 1000. Ya, y esto en metros, Serían 10 metros. ¿ya? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Existe alguna diferencia si yo en vez de poner 40 centímetros, digo, no, yo voy a colocar 0,4 metros? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto nos da? Lo mismo, porque en proporción es lo mismo. Exacto, ¿sí? Lo mismo. Y da el resultado, bueno, es que en realidad si ustedes escriben esto como resultado, igual está bien, pero uno no acostumbra mucho a dar magnitudes muy grandes en centímetros, ¿cierto? Es como que, no sé, pues tratan de dar magnitudes muy chicas en metros, también es como raro. ¿Ya? Pero no es que esté malo, así que si alguien escribe eso, con eso basta. Entonces la pregunta, ¿cómo nosotros determinamos qué unidad colocar? Fíjense en esta proporción. ¿Cuál es la única unidad que aparece? Centímetros. Entonces es por eso, ¿sí? La unidad que ustedes colocan es la que se repite. Porque, ojo, la escala, vuelvo a decir, la escala no tiene dimensiones, ¿sí? O sea, ustedes podrían decir este es 1 centímetro y este también es 25 centímetros, ¿sí? Pero en realidad puede ser cualquier cosa, un pie, 25 pies, una yarda, la unidad que se les ocurra, ¿sí? Entonces, esa es la altura del palacio. ¿Y cuál era? Ah, esa era la última. Entonces la respuesta sería la altura del palacio. Yo ese número lo inventé, por eso me quedó tan chico el palacio, es más grande. La altura del palacio es de 10 metros. Ya según yo es más grande que eso, pero era simplemente para
hacer calcular algo. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. La idea es que el ejercicio de escalas lo tengan completo, pues, chiquillos. Este ejercicio va a ser muy parecido. Y en el módulo anterior, los de escalas también eran más o menos lo mismo. Se les daba una escala, o se les pedía calcular una escala, y calcular dos magnitudes. ¿Sí? Con eso. Ya. Me preguntan también, me mandan recién un mensaje, por el problema 2. Me decían que está complicado el planteamiento. Puede ser, veamos. Ya, en general, chiquillos, estos problemas con enunciados, ustedes tienen que tratar de irlos desglosando paso a paso, ¿sí? Si leen el problema de corrido, no se entiende, ¿sí? En cualquiera, no solo en este. En cualquier tipo de problema con enunciado, hay que ir desglosando, ¿sí? Ir parte por parte. Empecemos. Se tienen 1000 metros de cierre perimetral. Entonces, eso es un dato. Tenemos que traducirlo. ¿Ya? Ya. Ahora, para cerrar, o sea, en otras palabras, lo que tenemos aquí lo vamos a ocupar para cerrar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a cerrar? Dos terrenos rectangulares iguales que tienen un lado en común. Entonces, eso significa, hagamos un dibujo. Tenemos un terreno rectangular aquí. Oh, me quedó súper feo. Ya, ahí hay uno. Y tenemos otro que tiene un lado en común. Vamos a colocar otro igual. Y ahí está. Supongan que esta parte de aquí es una única cosa. ¿Sí? Eso nos dice el ejercicio. Dos terrenos rectangulares que tienen un lado en común. ¿Ya? Si son iguales, si este mide X, ¿cuáles más miden X? El de al lado, ¿Por qué? porque son iguales. Porque son iguales, ¿cierto? ¿Hay algún otro lado que mida lo mismo? Abajo, ¿Por qué? porque son iguales. Ya, ese no es porque son iguales, es porque esto es, o sea, sí, pero es porque esto es un rectángulo, ¿sí? Sí, me refiero a El sí. rectángulo tiene sus lados opuestos iguales, ¿sí? Lados Ujú. opuestos iguales. Si este se llama I, ¿cuál más se llama I? Todos los paralelos. Todos, ¿cierto? Los paralelos, o sea, S y S. Ya, entonces,
fíjense que hasta ahora llevamos bastante traducido. O sea, tenemos 1000 metros de cierre y queremos cerrar esto. ¿Sí? O sea, supongamos, no sé, busques pandereta, que alambre púa, da lo mismo, ¿sí? Algún tipo de cierre. Entonces yo tengo que cubrir esta parte, tengo que cubrir esta, esa y esa. ¿Con cuánto? Con los 1000 metros. Entonces, ¿qué ecuación se saca de ahí? El 1000, ¿a qué tiene que ser igual? ¿A todos los lados? A la O sea, suma de todo. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la suma de todo? 4x más 3y. Exacto, 4x más 3y. Súper bien. Ya, ¿se entendió eso, chiquillos? ¿Hasta ahí? ¿A alguien que no le quede claro? ¿Por qué se toma la I del medio si quiere cercar solo? Porque quiero cercar los dos, ¿sí? Cercar los dos terrenos. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, como están los dos y están pegados aquí, significa que yo quiero cercar esto y esto. Ah, ya. ¿Sí? Ahora, si tu pregunta es ¿por qué yo no lo coloqué acá abajo? En realidad da lo mismo, ¿sí? Las cantidades que a nosotros nos van a aparecer son las mismas. ¿Ya? O sea, da lo mismo si ustedes lo colocan aquí al lado o aquí abajo, porque como son variables, después los números en sí van a ser los mismos. ¿Ya? Ahora, el área, porque después dice, si el área encerrada por el cierre, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área de todo esto? ¿2x por y? 2x por y, ¿cierto? Si yo junto dos rectángulos por uno de los lados, me queda otro rectángulo más grande. ¿Sí? Entonces sería base 2x, altura y. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Dice, si el área encerrada por el cierre perimetral es la máxima posible, ¿cuáles son las dimensiones de cada terreno? Ya, fíjense que de la primera ecuación, de la ecuación del cierre perimetral, ¿cuánto vale I? ¿Se puede despejar o no? ¿Cómo despejamos la I de acá? ¿Qué habría que hacer primero? Tendríamos que tomar el 4x y pasarlo restando. ¿Cierto? Eso es lo primero que hay que hacer. Restar el 4x al otro lado. ¿Sí? Y ahora, bueno, esto sería en realidad igual a 3i. ¿Cuánto es i? ¿Qué es lo único que nos falta hacer? Tomar este test y llevarlo dividiendo. Ahí está. Entonces, de la primera ecuación, eso vale i. Reemplacemos en la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces nos quedaría, el área es igual a 2 por x por el i. Pero el i vale
1000 menos 4x partido en 3. ¿Sí? Ahora nosotros podemos distribuir eso. ¿Sí? O sea, este 2x que multiplique a cada uno. 2x por 1000 son 2000x. 2x por 4x son 8x cuadrado partido en 3. Y aquí es donde viene la parte importante del problema. Es decir, el área del terreno encerrado en función del lado X va a ser la siguiente. Menos 8 tercios x cuadrado más 2000x tercios. ¿Sí? Lo único que hice fue dividir por 3 cada término. ¿Sí? Hasta aquí parece enredado. Vamos repasándolo. ¿Alguna parte que no hayan entendido? Si es que fuera necesario. ¿O lo reviso completo? Ya, vamos por partes, completo. 1000 metros de cierre perimetral. Sí, ese es un dato. Eso lo vamos a ocupar para cerrar dos terrenos rectangulares iguales, que tienen un lado en común. ¿Ya? Eso se interpreta en esta figura. Dos terrenos rectangulares que tienen un lado en común. ¿Sí? Esa es la parte de cómo entender el problema. ¿Ya? Ahora viene la parte cómo nosotros interpretamos los datos. ¿Sí? Entonces, esto de acá tenemos que cerrarlo. ¿Con cuánto cierra? Con 1000. Entonces, de ahí sale esta ecuación. Esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, me tiene que dar 1000. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí o no? Ya. Después, nos hablan del área. ¿Sí? Nos hablan del área encerrada. Entonces, ¿cuál es el área encerrada? Es simplemente el área de un rectángulo. Base son 2x, altura es y. Entonces, el área es 2 por x por y. ¿Sí? Ya. Y ahora, después de eso, recién nosotros estamos resolviendo. ¿Sí? Esa primera parte era solo entender el problema e interpretar los datos. ¿Sí? O interpretar la información, como lo quieran ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Estoy formando, porque esto, si se fijan, son dos ecuaciones que involucran x e y.
¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo a la larga es, por así decirlo, deshaciéndome de una variable. ¿Sí? Podría haber dejado la y, pero no. Yo quise dejar la x. ¿Cómo? En la primera despejé la y reemplacé en la segunda. Entonces desapareció la y. ¿Ya? Y llegué a esto. ¿Qué era esto? Tenía un nombre. Lo vimos en nuestra última clase. Ecuación cuadrática. Casi. Función cuadrática. ¿Sí? Hay una diferencia sutil. La ecuación cuadrática es esto igual a 0. La función cuadrática es esto igual a y. ¿Ya? Pero sí, yo sé que te refería a eso. O sea, esto es una función cuadrática. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Que es una función cuadrática? Sí. Más o menos, ¿sí? No digo que me den exacto, pero si yo quisiera graficar esta función cuadrática, aquí tendría que ir la x y acá debería ir la a, el área. ¿Es cóncava hacia arriba o hacia abajo? O dicho de otra forma, ¿las ramas están para arriba o están para abajo? Hacia abajo, Hacia abajo, ¿por qué? porque x cuadrado está negativo. Exacto. Hacia abajo. ¿Se fijan que esto tiene un punto máximo? ¿Sí o no? ¿Hay un punto en donde el área es máxima? Porque, por ejemplo, si tomamos este X, nos va a dar una cierta área. Si tomamos este, nos va a dar otra área. Pero si tomamos este, nos da el área máxima. Entonces, aquí viene la pregunta, que es ya lo que termina el ejercicio. ¿Qué valor de X hace que el área sea máxima? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Y con eso, el problema ya está listo. ¿Cómo se llamaba este punto? Tenía un nombre. Vértice. Vértice. ¿Y cómo sacábamos la coordenada X del vértice? Con el eje de simetría. ¿Sí? ¿Y cómo era eso? X igual a ¿cuánto? ¿Cuál era la formulita para sacar el eje de simetría? Menos b partido 2a. Menos B O algo partido en así. 2A. Sí, eso es. ¿Y cuánto es? Ahora la pregunta es, ¿cuál es B y cuál es A? ¿Cuál es B? 2000 dividido 3. ¿Sí? Con menos, ¿por qué? Por la fórmula. ¿Cuál es A? Menos 8 tercios. ¿Cabe lo que sí? Sí cabe lo que quiero. Ya. Menos partido menos se cancela, los 3 se cancelan. 2000 partido en 2 son 1000, 1000 partido en 8 son... Partido en 2 son 500, partido en 2 son 250, partido en 2 son 125. Y ahí está. Esa es
parte de la respuesta. ¿Por qué? Volvamos al ejercicio. Ahí está. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? ¿Qué fue lo que sacamos recién? ¿El valor de quién? ¿Del eje de simetría? Sí, del eje de simetría, pero en el ejercicio. ¿Cuál era la interpretación de ese eje de simetría? ¿Es el valor de qué variable? ¿El área? No. La X, pues chiquillos. Ah, Miren, ¿qué valor de quién? De X hace que el área sea máxima. ¿Sí? O sea, en otras palabras estamos diciendo esto. ¿Saben qué? Ese mide 125, este mide 125, 125, 125. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos el I? Porque nos piden las dimensiones de cada terreno. Tenemos una, que es la X, pero necesitamos la Y. ¿reemplazando? ¿Reemplazando quién? ¿En dónde? El 1000 con el igual 4x. Exacto. ¿Sí? Súper. Aquí, en la ecuación del cierre o del perímetro, si quisieran llamarlo más fácil. Es que en realidad esto no es un perímetro porque esto no está afuera. ¿Ya? Sí, mejor del cierre perímetro. Y de hecho aquí está hasta despejado. ¿Sí? Entonces el I va a ser 1000 menos 4x partido por 3. 1000 menos 4 por 125, porque ese es el valor de x, partido por 3. 125 por 4 son 500. 1000 menos 500 son 500. 500 partido en 3. Sería 166,6 periódicos. ¿Sí o no? Coloquémosle 7. ¿Ya? Entonces la respuesta es eso. Cada terreno tiene esas dos magnitudes. 125 por 166,7. Cada terreno tiene magnitudes de 125. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad será? ¿Metros? Metros. ¿Por qué? Porque dice que ese tiene 1000 metros Exacto. para cerrar el perímetro. 1000 metros, entonces estos 1000 son metros. Por lo tanto, estos dos tienen que estar en metros, ¿cierto? No los puedo sumar en centímetros. Ni en pie, ni en ninguna otra propiedad. O sea, ni en ninguna otra unidad. Ahí sí. Entonces, 125 y 166,7 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede rescatar de este problema? ¿Sí? Volvamos. Cuando nos hablen de una cantidad máxima o mínima, ¿sí? Es porque estamos trabajando con o vamos a tener que llegar a una ecuación cuadrática. O sea, perdón, una función cuadrática. Mira, antes lo dije y ahora me equivoco. ¿Sí?
Porque fíjense, las funciones cuadráticas que son cóncavas hacia abajo alcanzan un máximo o mínimo. Máximo. Máximo. ¿Dónde lo alcanzan? En el vértice. ¿Sí? Al revés, si por X motivo nos saliera una función cuadrática de esa forma, ¿qué es lo que alcanza? ¿Es máximo ahora, no? Es un mínimo, ¿sí? Me lo dicen por interno, es un mínimo, ¿sí? ¿Y dónde alcanza el mínimo? ¿En qué punto? En el vértice, ¿sí? Entonces voy a escribirlo, ¿eh? Para que les quede en el documento. Las funciones cuadráticas alcanzan máximos o mínimos en su vértice, ¿sí? Dependiendo del tipo de función cuadrática va a ser máximo o mínimo, ¿sí? O sea, si es cóncava para arriba o para abajo. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos, o no? ¿Estaba muy enredado este? Entonces, como dato o como tip, les podría decir eso. Siempre que tengan problemas con enunciado, vayan clasificando, ¿sí? O sea, qué cosa es un dato, qué cosa es información que no aporta al problema, ¿ya? Qué cosa tiene que ver con la interpretación o cómo ubicar elementos. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, la más importante. En este caso, ¿cuál era la pregunta? Nos preguntan por las dimensiones, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hacen este dibujo, inmediatamente tienen que saber que lo que hay que encontrar es esto y eso, ¿sí? Con eso basta. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿nos queda tiempo todavía o no? Eso estaba mirando. Sí que se supone que los horarios de consulta son de una sola hora, pero si tienen alguna pregunta, háganla nomás. Yo no tengo problema. Era para ver la parte del ejercicio 3, la B, ¿De este mismo? mm, del formativo, sí. Ah, quería ver la 3B, ¿cuál es? Eh, no, es igual, es medio larguito. Hagámoslo mañana. La celular las 3 horas van a ser de ejercitación. Ya. ¿Vale? Ya, ¿alguna pregunta puntual que alguien tenga? ¿O alguna duda, algún concepto? O sea, un ejercicio de razones y proporciones que me enredo porque igual tiene el de razón, pero dice que el televisor son como 500 pulgadas, entonces como que no entiendo lo que tengo que hacer ahí. ¿El del listado o no? Sí, del listado uno dice.
Ya, a ver, el listado 1 yo le subí la pauta, igual no la entendiste. No la entendí. Ya, miremoslo. A ver, ¿a dónde? Ah, pero tengo. No, ¿dónde lo tengo? Y ahí está. ¿Le ha servido la pauta, sí o no? Traté de Sí, explicar bastante algunos problemas para que quedaran bien claros. Bueno, y también le incluí un poco de ayuda visual. El de la tele, a ver, ¿cuál era? Este, el 4. ¿Ese o no? ¿Era ese o no? Me sí. había preguntado, ¿sí? Ya dice, la razón de aspecto o aspect ratio, ya entonces se dan cuenta que esta es información de contexto simplemente, del contexto del problema, pero no aporta ni al entendimiento del ejercicio ni con datos. ¿Sí? De un televisor corresponde a la razón entre su ancho y su alto. O sea, aquí está el ancho y aquí está el alto. ¿Sí? Ese es el televisor. ¿Y qué es lo que me dicen? Que la razón entre ellos es 16:9. Entonces el ancho dividido el alto es 16:9. Que eso es, todos los televisores de hoy en día vienen con esa razón de aspecto. ¿Sí? Dice, encuentre las dimensiones de un televisor de 50 pulgadas. ¿Sí? O sea, cuando uno va a una tienda y dice, ¿sabe qué? Deme 4 teles de 50 pulgadas. ¿Sí? ¿Cuáles son las 50 pulgadas? Ahí dice que el tamaño se mide sobre la diagonal. O sea, eso es lo que mide 50. ¿Sí? O sea, si ustedes van a una tienda, piden una tele de 50 pulgadas, llegan a la casa, miden su diagonal, eso es lo que mide 50. ¿Ya? O que debería medir 50. ¿Y qué nos piden encontrar? Nos piden encontrar las dimensiones de ese televisor. ¿Sí? Ya, entonces, la primera razón que uno, o sea, proporción, que uno puede decir es la que escribe acá. ¿Sí? Solo que les puse letras para no estar escribiendo ancho y alto. ¿Sí? Pero fíjate que el I es el ancho y el X es el alto. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿O no? Sí, ¿Sí? Ya. Y ahora, después, ¿qué vendría a ser esto? Esta figura. ¿Cómo se llaman esos? Es un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Esta parte.
¿Y cuál es el teorema más importante en los triángulos rectángulos? Uno que se ve en el colegio un montón de veces. ¿El teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, ¿cierto? No hay duda de que ese, el teorema más importante en los triángulos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice? ¿Quién es Cateto igual a quién? más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Exacto, ¿cierto? ¿Cuáles son los catetos de este triángulo? Donde dice alto y ancho. Ancho y alto, pero aquí yo le puse letras. El ancho de Y, el alto de X, ¿cierto? Sí, Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a... ¿Cuánto vale la hipotenusa? 50. 50. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿claro de dónde salen estas dos ecuaciones? Una es simplemente una proporción y la otra es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Cuáles son las incógnitas del problema? ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hay que encontrar? Hay que encontrar las dimensiones, pues, o sea, el alto y el ancho, o sea, el X y el Y. ¿Ya? Entonces ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Es un sistema de ecuaciones. Quizás no es tan convencional como los que uno veía, ¿por qué? Porque hay cosas al cuadrado, ¿sí? Pero no importa, igual es un sistema. ¿Cómo lo resolvemos? Problema de cada uno, ¿sí? Algunos pueden intentar algún otro truco, pero el que yo encontré más directo, en este caso, era despejar una de las variables en esta. Ojo, podría haber sido la X, ¿ah? Da lo mismo. Pero yo despejé la Y. Si se despeja la Y, ¿cuánto queda aquí? Mírenlo. ¿Y igual a cuánto? Está casi directo. ¿Qué es lo único que hay que hacer? ¿Qué hacemos con esta X? Es 16 partido 9x. 16 X partido por 9. Aquí está, ¿ven? Ya. Y esto lo reemplazamos en la segunda. ¿Sí? Entonces, X cuadrado más el Y, pero el Y vale todo esto. Entonces, aquí está. ¿Sí? Ya. Ahora, en esta parte me salté algunos pasos, ¿sí? Pero la idea es la siguiente. X cuadrado más 16 al cuadrado, no me acuerdo cuánto era. 256. 9 al cuadrado son 81. Ya. Y esto es lo que hay que desarrollar, o mejor dicho, solucionar. ¿Sí? Esa es la mejor palabra. ¿Sí? ¿Cómo encontramos la solución de esta ecuación?
Ya ven, si hay algo que a mí no me gusta es trabajar con fracciones, así que lo que voy a hacer es multiplicar por 81. 81x cuadrado más 256x cuadrado es igual a 2500 por 81. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esta suma? 256 más 81, 337. 2500 por 81. 202.500. Seguimos. X cuadrado va a ser 2000, o sea, 202.500 dividido en 337. ¿Sí? El numerito pasa dividiendo. Esto da 600,89. Ya, pongámosle 600,9. ¿Cómo sacamos el X? ¿Qué habría que hacer? Raíz cuadrada. Con la raíz cuadrada. Bueno, ahora me dio 51. Creo que en alguna parte cuando hice la pauta me comí algún decimal, pero no importa. ¿Sí? Ya, entonces, el X, ¿qué era? El X es el alto. ¿Sí? Entonces, esto es el alto. ¿En qué unidades está? ¿Cuáles son las unidades de eso? Pulgada. Pulgadas, ¿cierto? Es la única unidad con la que estamos trabajando. ¿Y por qué son pulgadas? Porque aquí están. Si yo copié el 50 tal cual, es porque todo está en pulgadas. ¿Sí? Y la pregunta, ¿cómo sacamos el ancho? Reemplazando el valor de x en la ecuación. ¿Cuál ecuación? X cuadrado más y cuadrado es igual a 50 elevado. Sí, ¿cierto? Podríamos tomar este X y meterlo ahí. ¿Sí o no? ¿Hay alguna forma más fácil? ¿Qué pasa si lo metemos acá? ¿Servirá? Tomamos este y lo reemplazamos ahí. ¿Es lo mismo o no? Sí. Sí, por cierto. Pero ojo, no significa que reemplazarlo acá esté malo, solo que puede ser un poco más largo, porque hay que sacar una raíz cuadrada. Entonces el i, tomamos este valor y lo metemos ahí. O sea, es multiplicarlo por 16 y dividir por 9. ¿A dónde dejé mi calculadora? 24,51 por 16 dividido en 9. 43,57. Eso me dio ahora. No sé si me dio lo mismo en la pauta. Ah, quizás por eso. ¿Sí? 43,6 es lo mismo. 43,57. ¿Ya? Si ustedes toman un decimal más, un decimal menos, yo nunca bajo por eso, ¿ah? Así que no se asusten si es que no les da exactamente lo de la pauta. ¿Sí? Sí, eso generalmente es porque, no sé, pues no sé, pues se comió un decimal más o dejó un decimal menos, no sé, pues ahí hay que verlo, pero eso no les va a bajar puntaje. ¿Vale? ¿Quedó claro el ejercicio, no? Con eso, Sí. ¿sí?
Ya, chiquillos. Quedamos ahí. Ahora voy a mandar el correo que les había dicho. ¿Sí? A ver si es que